Cualito, Nali, felicidades a todos los que salieron de la residencia, felicidades a Regis que se convirtió en R4, ¿no? ¿No? Regina, pues no nos queda más que decirte que trata bien, trata bien a tus residentes, ¿no? Y enséñales cómo se leen los artículos. Y entonces, ¿qué les parece si, Kevin, podrías compartirnos el artículo que vamos a leer ahorita? Vamos a extraer los datos del artículo de antibióticos contra quirúrgico en apendicitis y después de eso vamos a calcular OR, riesgo relativo, reducción absoluta de riesgo y vamos a ver qué significan unos y otros. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces rápidamente, solamente para agarrar, para ir agarrando formita, este, ¿qué les parece si me dicen cuál es el estado basal de este estudio? Ahí, 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 ahí. Si quieres, déjale en el título. Gracias. ¿Cuál sería el estado basal de este artículo? Querido Marco, Marco, estado basal. Tienes apagado el micrófono. Ah, perdón, pero, o sea, estado basal en, Sí, de este artículo. sí, pero es que no entiendo cómo en, o sea, en el estado basal de en qué sentido de, a partir de la comparación con los antibióticos o de la apendicectomía como tal. Vamos a ver, vamos a darle una oportunidad a Sofía a ver qué nos dice. Sofi, ¿estado basal? Son adultos con apendicitis. Ok. Son adultos con apendicitis. Ya tengo el diagnóstico de apendicitis como tal. Ya sé que tienen apendicitis, ¿no? Tengo el diagnóstico presuntivo de apendicitis. ¿Cómo hicieron ese diagnóstico, Amanda? Amanda, ¿cómo hicieron el diagnóstico de apendicitis? ¿Lo leíste? Sí, Ajá. son 1.552 adultos ¿Sí? con apendicitis confirmada con TAG o Bien. ultrasonido en Ok, 25 centros en Estados Unidos. perfecto. Y entonces los taquearon para hacer el diagnóstico de TAC, para hacer el diagnóstico de apendicitis, y tienen el diagnóstico de apendicitis. Sí la tienen. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la maniobra? ¿Cuál es la maniobra, Eh, estimado Kevin? Sí, se aleatorizaron a los participantes Ok, para recibir entonces aquí después de que ya los seleccionaron, ¿no? Tengo ya la selección y aleatorizo, es decir, al azar, asigno a dos grupos. ¿Cuáles grupos fueron? antibiótico. A unos les di antibiótico y a otros, ¿qué les di? Este, Sí, sí, Amanda. son 776 con antibiótico y setecientos Antibiótico. setenta y seis un grupo de cirugía. ¿Cuántos me dijiste? 776 con antibiótico. 776 con antibiótico. Voy a ponerlo en otro color porque no se ve ni más. Lo voy a poner yo creo que en azul. N de 776 con antibiótico. Sí, y 776 con cirugía. Y 766 los operé, a lo cual es el tratamiento habitual. O sea, el tratamiento quirúrgico es lo habitual, 776. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya nada más para hacer la de jamón, Regis, ¿cuál fue el tratamiento que le dieron? Solo para completar el Pues, artículo. ¿de qué antibiótico se dio? Sí, Decía que el médico escogía dependiendo la guía de infectología de infección intraabdominal, según yo, pero les dieron un como esquema de intravenoso y luego 10 días de vía oral. creo que a Moxie les dieron, ¿no? Mm. En general. O sea, primero se los dieron IV, se los quedaron ahí en el hospital.
y después les dieron amoxicilina. Bien, ok. ¿Cuál es el desenlace, Marco? ¿Cuál fue el outcome? ¿Qué era lo que buscaban en su pregunta de investigación? Ah, tienes cerrado el micrófono. Perdón, porque la verdad no lo alcancé a leer y no te podría como, para no estarte mintiendo. Va, va, Pero va. Sofi, sí, Regis, ¿cuál fue el desenlace? Era una encuesta de calidad de vida, o sea, la calidad Ajá. de vida era como su desenlace primario, pero tenía muchos secundarios. Ok, calidad de vida. Ajá. Luego, ¿qué otro? Resolución de síntomas a 7, 14 y 30 días. Ok. Entonces dice, la primera es el European Quality of Life Dimension, EQ10, ¿sí? Y después todos los demás, ¿no? Los secundarios incluían, que no les pasara nada, es decir, que se curaran, ¿no? Que no tuvieran ninguna complicación, ¿no? Mejoría y sin complicación. Si se complicaban, pues entonces ya estaba, era la parte de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo va la pregunta de investigación, Sofi? ¿Cuál era la pregunta de investigación de este proyecto? Sí, el No, antibiótico. no, no, Sofi. Acuérdate que Ah, no puedes iniciar una pregunta ah, con ya, sí, ¿cuál? Ya, ya, ya. Es sí, como, sí, sí, ¿cuál sí, es? sí. Ajá. Claro, claro, claro. Bien. Sí. ¿Cuál es la eficacia Ok. del antibiótico en comparación con la apendicectomía eh, en la apendicitis aguda? Antibiótico versus cirugía, Ujú. ¿sí? En la Apendicitis aguda. calidad de vida, En la calidad de vida, ajá, ¿sí? Yo le pondría calidad de vida y seguridad en pacientes con apendicitis aguda. y tú podrías ponerle que como hicieron TAC confirmados de apendicitis aguda, ¿sí? Ok. Ujú. Porque no es lo mismo el confirmado que Que el él puede que, ser. claro, que el que tiene el dolor abdominal, ¿sí? Sí, Ujú, sí, ujú. sí, sí, Kevin. Sí. Bien, ¿cuál podría ser, Kevin, la posible respuesta de este resultado? Voy a quitarle calidad de vida y voy a quedarme solamente con curación. O sea, ¿por qué? Porque es controversial, ¿no? O sea, porque nos han enseñado a decir que la apendicitis es una enfermedad quirúrgica. Sí, o sea, eso es lo que está en nuestra cabeza. Y entonces, ¿cuánto esperaríamos nosotros que tengan de curación a los 30 días? Porque ese es el seguimiento que se hizo, ¿sí? Curación a los 30 días. ¿Cuánto esperarías tú que se curen los pacientes que tienen, voy a empezar al revés, Kevin, que son quirúrgicos? Pues, cien por si ese ciento es el estándar, esperaría que la totalidad estuviera curado. ¿Sí? ¿Tú crees que todos los que tienen apendicitis los opero y se curan? Pues es que les estoy retirando el apéndice, ¿no? O sea, me refiero a Pero que no hay ya no van a tener complicaciones, apendicitis, pero no pueden hay tener alguna complicaciones, o complicación. sea, no hay Sí, complicaciones en un apéndice, o sea, sí, ya sí, lo sí. O operas sea, y lo ya, que voy es papi, el cuadro tal cual de apéndice inflamado, o sea, se va a quitar. Complicaciones puede haber. papi, lo opero paps Se y quita. se Sí. cura. O sea, me No, refiero a la parte de apendicitis, No, pues. pues depende de muchas cosas, depende del cirujano, depende de qué tan complicado venga, depende de muchas cosas, no todos se curan. ¿Cuánto le darías, digamos, así en un escenario ideal? Ay, Un 90%. 90%. 90%, Marco, ¿tú cuánto le darías? yo creo que, o sea, alrededor del 85%. 85, 90. Tú mandas, Amanda, ya la última. Bueno, es que ahí decía que los pacientes, con el 29% requirió cirugía a los 90 días de los que ocuparon de antibiótico.
No, 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 espérate, no reveles no reveles los resultados. Ahorita estamos, Amanda, ahorita estamos pensando en qué esperarías tú con tu experiencia previa de cuánto se cura un paciente que tiene apendicitis confirmada. Y estamos entre 85 y 90%. Le voy a dejar solamente números gruesos, 90% con resultado con apendicitis, ¿no? Y con antibiótico, ¿cuánto sería lo esperado? Antes de antes de tener la información, Amanda, del resultado final, para poder prever si lo que leemos va de acuerdo a lo que nosotros creemos o nos da unos resultados distintos, ¿sí? ¿Cuánto Bueno, con esperaríamos? antibiótico sería menor. ¿Cuánto? No le vayas a decir lo que está ahí escrito, sino lo que tú crees. No sé, No sé, tú piensa lo que tú digas, está bien. un veinte por Regis, ciento, ¿cuánto? un 20%. Un 20%. ¿Tú, Regina? Yo diría que un 50. Un 50% se curan. Sofi, Yo digo que 65. ay, 60, ¿quién da más? Como la piñata. Kevin, Igual 50. 50, 2 de 50. ¿Tú, Marco? 60. 60, pues bueno, gana el 60. ¿Ok? Y entonces, aquí lo que decimos es que hay un delta entre darle antibiótico y que lo opere. Eso le llamamos delta. ¿Se entiende? La diferencia entre 60 y 90 es de, 30. bien, bravo, ¿no? Entonces, es mejor la cirugía porque evita complicaciones en un 30%. Entonces, viene el paciente y te dice, doctor, ¿qué me propone usted? ¿Me opero o me dan antibiótico? Y tú le dices, bueno, con el antibiótico se puede curar, pero hay un 30% de mayor probabilidad, es 30% más seguro que lo operemos y que se mejore su vida que el grupo contrario. ¿Se entiende? Ese se llama delta. ¿Cómo obtuvimos este delta? Una resta. Una resta, fácil o difícil. Facilísimo, ¿no? Bien. Entonces, esta es la primera fórmula que quiero que se aprenda. La fórmula se llama reducción absoluta de riesgo. ¿Y cuál es la fórmula de la reducción absoluta de riesgo, Amanda? O Kevin. Pues la probabilidad de, bueno, el riesgo del La, grupo, o la sea, el grupo, incidencia. Sí, la Regina. incidencia. Ay, no, creo que la estoy confundiendo con la que vimos la clase pasada, que era de que uno menos el Ese es riesgo Sí, el relativo. RRR, ¿no? Sí, no, olvídenlo, perdón. esta es la incidencia del grupo del antibiótico, ¿sí? Incidencia del grupo del antibiótico, que en este caso es de cuánto. ¿Cuánto es la incidencia de la enfermedad en el grupo del antibiótico? Sofi. Pues sería Sí, 40%, ¿no? 60. No, La pero 60 incidencia, no fue la curación. sí, la Ah, bueno, incidencia de la ya curación, entendí, sí, sí. O sea, la ocurrencia del evento, 60%, sí, 60. ¿sí? Y la incidencia del quirúrgico, ¿cuánto fue? Marco, 90. 90, bien, ¿sí? ¿Les hace sentido la fórmula? Y entonces, la fórmula dice así, reducción absoluta de riesgo es igual a la incidencia de los expuestos, dije de los expuestos, pero quiere decir de los observados, menos la incidencia de los expuestos, ¿sí? Esto es a posteriori. Esto es, ya que pasó esto es el análisis del artículo. No estoy hablando de probabilidades, solamente de los resultados. ¿Ok? Y esto me va a generar una fórmula que yo puedo, con la cual yo me puedo comunicar con los pacientes. Y la fórmula se llama número necesario a tratar. ¿Te sabes la fórmula, Amanda, del número necesario a tratar? Tú, Marco, venía en el artículo.
Es Marco, uno entre el riesgo, el RAR. bien. Uno entre R a R, que es solamente para frasear el uno entre R. Y entonces dijimos uno entre 0,30 es igual a ¿cuánto? Uno entre 0,30 es igual a 3.3. 3 pacientes van a tener beneficios si los opero frente al antibiótico. ¿Ok? Entonces, de cada 3 pacientes, uno se complica, o ahí podríamos platicarlo, ¿ok? ¿Sí? Del otro lado están las probabilidades. Del otro lado se encuentran las probabilidades. Y para las probabilidades lo que tendríamos que tener es crear esta tabla de 2 por 2. Vamos a intentar crear la tabla de 2 por 2 para poder calcular el riesgo relativo. Y el riesgo relativo es igual a la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los observados. ¿Sí? Es una fórmula, pero que habla de probabilidad de que ocurra un evento. Este de este lado ya es lo que ocurrió en el artículo. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces ya con estos datos vemos que es un ensayo clínico pragmático de multicéntrico que tiene 766 pacientes en un grupo, 766 pacientes en el otro. Esta información es muy importante para poder crear la tabla de 2 por 2, ¿sí? Entonces, muy bien, ya tenemos la fórmula, ya tenemos las fórmulas, amigos, ¿sí? Sí quedaron las fórmulas, reducción absoluta de riesgo, número necesario de tratar, riesgo relativo, y falta una fórmula, Regina, la que tú me habías dicho inicialmente. ¿Cómo se llama? La de RRR, la reducción relativa de riesgo, Bien, Rodolfo Rivas Ruiz, bien. ¿Y esa cuál es? es uno menos el riesgo relativo. Uno menos el riesgo relativo y lo multiplico por 100. Ah, ujú. Y eso me ayuda mucho en los congresos, ¿no? Eso voy al congreso y digo, en este artículo se encontró la reducción del riesgo relativo, ¿sí? Con un tanto porcentaje. Yo creo que es una de las formas que más se dicen en los congresos. Bien, y ahora vamos a las tablas, vámonos a las tablas. Bien, entonces se lo autorizan y tengo yo las tablas. ¿Puedes hacerlas más grandes para que las vea tu profesor viejito? Gracias, gracias, gracias. ¿No? 776 artículos, 776 pacientes por grupo, como nos había dicho Amanda, ¿no? Y entonces, ¿eso en qué parte de la tabla de 2 por 2 queda, Sofía? Sofía, que brilla. Sof- Sofía brillante. En, en la parte de hasta abajo, en el total, ¿no? O sea, o sea, pues sí, de las dos columnas hasta abajo de las columnas. No, la respuesta no es correcta. Ok. Los antibióticos y la apendicectomía quedan en las filas, Ah, no en las tienes toda la columnas, razón, perdóname, sí. ¿no? Ujú. Porque las variables dependientes son las que van en la columna, ¿sí? Sí. Ok, bien. Ahora viene la parte difícil. Uy, tucu, tucu, tucu. ¿Qué es lo que estamos explorando? ¿Queremos saber la eficacia del antibiótico o queremos saber la eficacia de la cirugía? Marco, Del antibiótico. del antibiótico, claro. Y entonces, el antibiótico va en la parte de arriba, ¿sí, Sofi? En mi tabla de 2 por 2 el antibiótico va en la parte de arriba. Y ahorita ya podría antibiótico. Y ahorita ya podría tener los extremos, ¿cierto? De las filas. ¿Cuántos pacientes fueron incluidos en el grupo del antibiótico? Amanda.
776, ¿Y pero cuántos en el grupo de los quirúrgicos? igual, Y entonces, 776. en el quirúrgico, igual 776. Estudio pragmático en donde se iba llenando hasta llegar a una misma cifra. ¿Ok? ¿Hasta aquí va bien? ¿Los extremos van bien? De la tabla de 2 por 2. Perfecto. Pero vamos a buscar el desenlace. En esta tabla uno o cuadro uno nada más viene cómo estaban al inicio. Lo que esperamos en esa tabla uno es que no haya diferencias entre los grupos. Y entonces no hubieron diferencias entre los grupos y aquí ya viene la parte interesante. Primero, lo que hacen es que analizan el EQ, que es la calidad de vida, y encuentran que no hay diferencia entre el EQ de un grupo y el EQ del otro. ¿Qué significa esto? Kevin. Pues que en términos de este desenlace, la antibiótico-terapia o la cirugía fueron, o sea, no hubo diferencia entre los grupos, fueron iguales. Punto 92 y punto 91. ¿Ok? ¿Sí? Con excepción de cuando los pacientes tienen apendicolito. ¿Qué es eso del apendicolito, Marco? Tú que eres cirujano, tú sabes de eso. Es la presencia de materia fecal calcificada dentro de la luz apendicular. Ok. Y entonces, cuando tienen eso, ay, entonces ahí parecería que hay un poquito más de respuesta, ¿ok? Perfecto. Entonces hay un grupo ahí. Ahora, viene la resolución de síntomas presente-ausente a los 7 días. ¿Ya vieron? Está ahí lleno de todo, está ahí tapizado, pero sí lo podemos ver, ¿cierto? A ver si lo puedes bajar al nivel de donde está nuestra tablita de 2x2, ahí yo creo que ahí. Y entonces, ajá, sí. Ok, y entonces aquí tengo mejoría a los 7 días, a los 14 días y a los 30 días. Yo voy a hacer la de los 7 días. Lo primero que tendría es que ya tengo cuántos son en el antibiótico y ahora voy a ver resolución presente ausente. Como lo que yo estoy buscando es resolución de los síntomas, resolución va a quedar de este lado, va a quedar del lado de la primera columna. Y entonces aquí dice que la resolución fue aquí es resolución y acá es no resolución. Con esos datos que tenemos ahí, Regina, ¿cuántos pacientes del grupo de antibiótico llegaron a la resolución a los 7 días? 350. 350. Con esos datos que tenemos ahí, ¿cuántos pacientes no llegaron a la resolución a los 7 días en el grupo de antibiótico, Sofi? Pues la resta de 776 menos 350, pero Bravo, ¿cuánto es 350 menos 776? ahorita te la hago porque no. No, 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 cuatrocientos no, hazla con Ah, la veintiséis cabeza. Son 420. 426. 426. Ok. Aunque igual aquí, bueno, esa era la muestra inicial, ¿no? Aquí ya se disminuyeron como unos cuantos, está en 714 el total, 714, ok. Entonces, ¿cuántos son de 714? 364. 364, bien. Entonces, cambiamos este dato de aquí de 776 aquí, Sí, 314. Mm. por 714. ¿Sí? No llegamos a la conclusión de todos, hay que saber a dónde se fueron y eso se ve en otra tabla. Bien. Y después abajo en los quirúrgicos, primero, ¿cómo la ves, Amanda? ¿Cómo ves 350 de 364? ¿Cuánto es, solo hay Amanda? 14 diferencias entre uno y otro, o sea, hacia bote pronto ¿Qué son porcentaje? ¿Qué porcentaje salió? Nosotros, ¿cuánto decíamos? 60%, ¿no? Inicial. ¿Y Ujú. aquí qué porcentaje es? Casi el 50, más. ¿Manda? Más o menos el 50. Más o 50, ¿no? Mm.
O sea, sí está bien a lo que nosotros pensábamos. Ahora, ¿cuánto hubo de resolución a los 7 días? A los 7 días en el grupo quirúrgico, Amanda. No tienes prendido tu micrófono. Marco, 344. 344. ¿Y cuántos mejoraron? 344. Sí, pero ¿cuántos no mejoraron? 344. Sí, Ay, es me que están salió iguales seiscientos las. ochenta y ocho. Tienes razón. Perdóname. Ahí estoy yo andaba en la baba. Ahí está, ¿ok? Y entonces, en este grupo, lo que hubieron son 688 pacientes, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Si quieres, vete hasta abajo para que tengamos una página en blanco para que y podamos ver los números. eh, aquí. Creo que esta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ven los datos? ¿Qué piensan? La hipótesis inicial era que mejoraba un 60%. Creo que esta nos quedamos bien, ¿no? Creo que esta lo hicimos bien. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que la quirúrgica es 50%. Sí, esa es la sorpresa, ¿no? Entonces, nosotros como que tenemos esta visión de que mejoraban todos, o yo tenía la visión de que mejoraban todos. Y entonces aquí ya tengo la primera sorpresa. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia hace que mis sentidos, que lo que yo pienso, no necesariamente sea la realidad, ¿ok? Ya sé que estoy jugando con su mente porque esto es a los 7 días exactos, ¿no? Entonces, falta ver todo lo demás, ¿sí? Pero, por ejemplo, perdón, pero aquí hay un sesgo desde mi perspectiva, Ok, porque el objetivo es la resolución de los síntomas, sí, no la resolución del cuadro. ok, ok. Entonces, tú puedes llegar a tener fiebre, o puedes llegar a tener dolor posquirúrgico, o puedes llegar a tener náusea, y no necesariamente atribuirse al cuadro de apendicitis. Porque aquí lo que te está hablando es que si esos síntomas se resolvieron. Entonces, el paciente puede tener atelectasia, puede tener flebitis y tener fiebre. El paciente tiene dolor posquirúrgico y tiene dolor. El Déjalo paciente ir, puede déjalo ir, tener. déjalo ir, Marco. Déjalo ir, déjalo ir. Nada más es un ejemplo de lo que nosotros teníamos inicialmente, ¿no? De esta resolución y cómo es chocante, ¿no? ¿Sí, Marco? O sea, lo que te quiero poner aquí es cómo los datos son chocantes. Son así, ¡ay! ¿No? Hasta nos dan miedito, ¿no? Dices, bueno, no, pues es que no lo operé para eso, pero sí lo operé para eso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí es cierto lo que dices, pero vamos a analizar solo esto que está aquí. ¿Te parece bien? Está bien, está bien. Como resolución del cuadro. ¿Va? De qué fue lo que escribieron qué fue lo que buscaron los residentes, los investigadores del New England. ¿Sí? Puede ser que no nos guste, puede ser que sí nos guste, pero si nos gusta o no nos gusta, entonces, pues Aunque ya, igual aquí habría que ver la definición operacional y justamente si la resolución es que no haya dolor, que no haya fiebre y que no haya dolor a la palpación. O sea, yo creo que sí puede reflejar una parte de la realidad de la resolución del cuadro, independientemente que pueda haber complicaciones, pero nos orienta a ese abordaje de la realidad. déjalo ir. Esa no es esta clase, ¿no? Sí, sí, La sí. clase que estamos viendo ahorita es de tablas de 2x2, no de la resolución del cuadro, ¿sí? Es que venimos de la clase de Juan y entonces por eso Estamos hilando las cosas. estamos Están hilando, hilando. están tejiendo, Sí, venimos Ándale, de la clase de redes Juan. neuronales. están tejiendo redes neuronales, ya están en otro mundo, ok. Pero bueno, déjenlo ir. Solamente es para leer los cuadros, solo es para leer los cuadros. No es para otra cosa, no es para discutir si la cirugía, si cantar es mejor que otra cosa. No, solamente vamos a ver qué dicen las matemáticas.
¿ok? Con estos datos que están aquí, vamos a intentar hacer las matemáticas a las cuales nosotros queremos. Este, alguien que le saque una foto a nuestra tabla de 2x2, una captura de pantalla, una tabla de 2x2, para que sepamos muy bien estos datos, 350, 364, 344. ¿Qué les diría así, solamente por ver la tabla? ¿Qué les diría del tratamiento antibiótico versus el quirúrgico? Así, 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 así. Que no hay inferioridad. Iguales. Son iguales, ¿sí? Eso le diría a Regina. Sofi, ¿tú qué dirías? Ya vamos más lejos de son iguales. Ambos tienen la misma resolución, o sea, el 50% de resolución a 7 días. Ok. No te comprometerías a... mm, mm, ¿operabas o no operabas? Pues Ah, sí, o sea, ambas son, pues no quiero decir iguales, pero a ver, espérame, Sofi. No me vayas a hacer esto porque hace ratito habíamos dicho que quirúrgico era 90. Sí. Eso fue lo que dijimos hace rato. Y ahorita cambia, Marco. Eso fue lo que dijimos hace rato. Nosotros lo dijimos, está grabado. Está grabado. Es Y correcto. ahora, o sea, es así, ¿no? Le dices, muy bien, muy bien, amor. ¿Qué quieres comer hoy? Hipotéticamente, si salimos, ¿qué quieres comer? Y te dice, ay, yo quiero comer tacos. ¿Y qué crees que haces, Marco? La llevo a comer tacos. Le llevas los tacos a la residencia, ¿no? Pero además los llevas los tacos a la residencia, sí, en esta posición, y le das los tacos. Y Amanda, ¿qué crees que dice ella? Sofi, ¿podrías repetir lo que dijiste? que da igual. No, a ¿Cómo ver, ves, o Amanda? sea, creo que solamente es en este resultado en específico, a los 7 días de resolución, o sea, no estamos contemplando todo lo demás, ¿no? O sea, No, solo estamos jugando con este. y arriba estamos hablando de curación. Entonces no A es, los o sea, 30 días. no es, o sea, no estamos comparando no estamos hablando de las mismas cosas. Ok, ok. Imagínate que fuera imagínate, ya, déjalo ir. Imagínate que esta fuera curación a los 30 días. ¿Qué dirías? Solo estamos hablando de hipotético, solamente estamos hablando de cómo lo digo. ¿Sí, Amanda? ¿Sí me explicó? Y entonces, lo que nosotros tenemos es, punto número uno, punto número uno, yo tengo una hipótesis a priori de lo que creo que va a ser útil. ¿Sí? Yo tengo mi hipótesis a priori de lo que puede ser útil. Y entonces así empiezo a leer el artículo. No empiezo a leer el artículo de cero. No empiezo a ver así, no empiezo a agarrar el artículo y a ver qué salió, ¿no? Sino que yo voy a buscar el artículo porque tengo esta pregunta de investigación que me dice, ¿cuál es mejor? Y yo de antemano tengo esto. Ok, pero vamos a intentar ver de qué se trata todo esto, ¿ok? Paso por paso. No, no se metan en que si curación a los 30 días, si yo lo operaba, si no lo operaba, sino solamente qué dicen los datos. Los datos dicen que me sorprendió porque yo había dicho que era mayor. Y entonces esa fue la primera, ¿no? La primera cuestión fue maldición, sorpresa, porque, ¿no? Y me sorprendí debido a que va en contra de lo que yo estoy pensando. Y entonces esto puede ser hasta chocante, hasta puede estar así, no, 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 el artículo debe estar mal, no, la resolución, no, los gringos son gringos, ¿no? En Estados Unidos operan feo, ¿no? No son buenos cirujanos. En cambio aquí en México, mira, no, los antibióticos son malísimos en Estados Unidos y mira, nada más logran un 60, pero aquí en México, les damos dos. Podemos hacer lo que querramos, pero solamente vamos a analizar este artículo, ¿ok? Bien. Dice 350, 344 y todo eso. Ya lo tienen en la mente. Bien, vamos ahora a OpenEpi. Salte de aquí y vamos a OpenEpi. Voy a abrirlo, ¿eh? Ahí voy.
¿Sí vas bien, Amanda? Entonces, lo que llevamos hasta ahorita es solamente anatomía de la tabla de 2 por 2, qué va en qué parte, y entonces vamos a hacer los cálculos que se... Ah, ya tenemos a dos clientes más. Tenemos a Víctor y a Albe. Creo que Albe debe de ser... Ah, Luis Fernando no. Albe, ¿quién será Albe? Alberto. Soy Alberto, Doc, Juan Alberto. Lira, Lucio, Juan Alberto. Sí, Albe. Sí, ¿Cómo es estás? que voy saliendo de cirugía. Bueno, me conecté hace como 20 minutos, pero ¿Y qué tal? justo voy No te saliendo. voló la cabeza eso de que fueran iguales los tratamientos? Nos quita cirugía. No son iguales, no son. No son iguales, no son iguales, ok. Nos Uy, quita cirugías, ok. Bien. ¿sí se Entonces ve? aquí tenemos la tabla de 2 por 2. Y entonces, ¿a dónde me voy para hacer los cálculos de las tablas de 2 por 2, Regis? Ahí bueno, ya lo seleccionó, pero a Ya la lo señaló, izquierda sí. dice. Ok. Y entonces lo más importante es poder poner la tabla de 2 por 2. Eso es lo más importante. ¿Ok? Hagámoslo. ¿Se acuerdan de los números? Dijimos que íbamos a hacer Ahí Sí. va 350, 350. 3, 3. 364, 344 y 344. ¡Ey! Ok. Fórmula, fórmula, Víctor, que estás llegando. Víctor, ¿vienes con nosotros? Víctor Bizaj. Víctor. Víctor, ¿estás con nosotros? Bien. Sí, sí, aquí Víctor, estoy. ¿sí? Ok. ¿Cuál es la fórmula del riesgo relativo? Paso número uno. Es, no sé. Alberto, que ahorita que viene salidito de cirugía, tu cerebro ahorita debe estar así prendidísimo. Albe, Alberto. Hoy, es que voy manejando. Es el riesgo de los No, no, expuestos no. No, sobre el no. riesgo de los no expuestos. Sí, gracias. Ya, cuando dejes de manejar, me avisas, ¿sí? Sí, Doc. Me avisas, me pones una manita y me dices, ya dejé de manejar, para que te contemplemos en la clase. No, sí, Entonces me es, prendo la pantalla llegando. ok, déjalo ir. Perfecto. Entonces, Marco, ¿cuál es la fórmula del riesgo relativo? Es, es A por D entre C por B. ¿Cómo? A por D de dedo, A por D, ajá. entre C por D. A por D entre C por D. ¿No estarás confundiendo esa fórmula que le llaman de los productos cruzados con la Ah, sí, fórmula de perdón. los odds radio? Sí, estoy con Already. Sí, ¿Sí? perdón. Sí. Entonces, A por B entre, entre C por D, dije A por B, pero de que estoy loquísimo. A por D entre C por B, los productos cruzados, ese es igual de los ORs. ¿Cuándo, Regina? ¿Cuándo ocupo ORs? ¿En qué casos? Es en Eh, los estudios transversales, ¿no? ok, puede ser en un estudio transversal O en o corte. puede ser también en un estudio de casos y controles o es el resultado de los modelos multivariados. Pero en este caso, cuando estoy hablando de estudios transversales y casos y controles, esos estudios yo les digo que no son de causalidad, sino simplemente se asocian. No puede hablar de causalidad, solamente de asociación. ¿Queda bien? ¿Sí? Sí, Regina, tienes la mano levantada, no sé si era para otra cosa. Ah, era para lo de la fórmula del riesgo relativo. Era para la fórmula del riesgo relativo. Entonces, la Sí. fórmula del riesgo relativo es...
es el riesgo de los expuestos entre el riesgo de los no expuestos, que de hecho sí es Bien. la que dijo Alberto, por cierto, mientras Entonces sería, manejaba. y venía manejando Alberto y todo, ¿eh? Pero me dio miedo que se desconcentrara. Uy, no manches, ¿te imaginas? No, 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 por favor, que no le pase nada, Alberto. Prometo no hablarte ni nada. Es la incidencia de los expuestos. En este caso es la incidencia de la mejoría a los 7 días en el grupo de los pacientes que tienen antibiótico. ¿Y ese qué porcentaje dijimos que tenía? Ya no me acuerdo, era como del 50%, pero bueno, no me acuerdo. Era ¿Sí? 52, ¿no? Creo. 52%. Yo tampoco me acuerdo, pero más o menos era por ahí. ¿Sí? Entre la incidencia de los observados. ¿Ok? En este caso, los observados es porque es lo habitual, el tratamiento habitual. ¿Correcto? Que en este caso el tratamiento habitual es el quirúrgico. ¿Y qué porcentaje era ese, Amanda? ¿Te acuerdas que, Kevin, te acuerdas? Mm, No me acuerdo, a ver. Sofi, ¿no te acuerdas? Lo estábamos viendo hace un segundo. También como era como un 51, 52, ¿no? Que era, según yo era de 50, ¿no, Marco? Porque era una cifra muy clara, ¿no? Es trescientos Sí, cuarenta y cuatro de 344 de 688. 340. Sí, Es del 50%, ¿no? 50%. Sí. Sí, sí, Kevin. Sí. Sí, este es un 50%. ¿Ok? Pero entonces la incidencia de los otros, o sea, de los del antibiótico es 49, ¿no? 350. Ahí peleate con Regina. A ver, porque Sí, serían y Regina. Regina lo 350. hizo hasta con ChatGPT. Sí, porque son 350 entre 714, ¿no? Sí, es 49. Ujú. 49. Pelense con Regina. Mándale un Y es mensaje a Regina cuarenta y diciéndole. nueve de los antibióticos, 50 de los no antibióticos. Regina, ¿tú qué dices? ¿Te están corrigiendo tus No, sí, matemáticas? o sea, lo había hecho, o sea, era al revés lo que decía, o sea, a favor de la cirugía. Estaba mal. Entonces, la incidencia de los expuestos del antibiótico es de ¿cuánto? 49. 49. 49%, Regina. ¿Sí? ¿Sí, sí? Bien. Ok. Ahora sí la fórmula. La fórmula del riesgo relativo. Sofi, 49 entre 50. la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los observados. ¿Ok? ¿Sí? Está facilísima la fórmula. 49 entre 50. Punto 49 entre punto 50. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, la siguiente fórmula que vamos a hacer es la de Rodolfo Rivas Ruiz. Y la de Rodolfo Rivas Ruiz es simple y llanamente una interpretación de la fórmula del riesgo relativo. Y esa fórmula es igual a, Amanda, la fórmula del riesgo relativo es igual a Mm, A por A más 1, 1 ah, entre uno menos, El riesgo uno relativo por menos algo. uno menos el riesgo relativo por, 100. por 100. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta Hacer el fórmula porcentaje. solo es una interpretación. Y solo es una interpretación quitando el uno como la evaluación del no riesgo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí un forest plot y en el forest plot tengo un uno. ¿Y qué significa ese uno, Kevin? Quedamos que era nuestra referencia o el no riesgo, o sea, la referencia, pues, La eran, referencia. Es la prevalencia de la enfermedad, es lo que ocurre habitualmente, es lo que sucede en mi práctica habitual. Yo voy a interpretar esto como lo que vaya a suceder, eso va a suceder en mi práctica. ¿Ok? ¿Sí, sí? Y entonces, yo lo único que hago con esta fórmula es, lo único es interpretarlo en porcentaje.
¿Ok? Bien. Ahora vamos con los resultados del artículo. Cuando yo no quiero evaluar probabilidad de que ocurra un evento, sino lo que quiero evaluar son los resultados de un artículo, entonces saco riesgo, reducción, pues dije de reducción de riesgo, pero saco RAR, reducción absoluta de riesgo. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula, Regina? ¿Te acuerdas? Dijimos que era el delta, ¿no? IE menos IO. Bien, era simple y llanamente de, Sofi, ¿cómo lo dijiste? Es una resta, ¿no? IO menos IE, ¿ok? Y esto lo puedo traducir a mi paciente como número necesario a tratar. Y la fórmula Amanda del número necesario a tratar es de, Regina, uy, creo que ya se me perdió el internet. No, creo que igual. Hola, hola, No, yo sí te escucho, no sé. Perdón, ¿sí? no sé si me hablaban a mí. Fui al baño. Ah, perdón. Ya volví. Ya, Sofi, fórmula del número necesario a tratar. Uno entre el RAR. Ok, no tiene ciencia, ¿sí? Bien, perfecto. Vayamos a la parte de abajo donde dice calcular. Aquí, ¿no? Esta, o hay otra. Aquí, ¿no? Ujú, calcular. Bien. Y entonces lo primero que nos da, el primer dato que nos da es un valor de chi cuadrada. ¿Qué significa este valor de chi cuadrada? De 2 por 2, Marco. ¿Qué significa este valor de chi cuadrada? Es ah, que en un momento dado este número sea resultado de una, o sea, es la correlación o la asociación entre los, que no sea azaroso, pues, ¿Ok? ¿Y qué significa que sea de 0,71? que no es significativo. No es significativo. ¿Qué significa que no sea significativo, Amanda? ¿Sigues con nosotros? Kevin, ¿qué significa que no sea significativo? Pues que en este momento no podemos aseverar una diferencia a favor de alguno de los grupos, o sea que son iguales. Que en este Ju- estudio da Ajá. exactamente igual darle antibiótico o darle tratamiento. ¿Ok? Ese es el primer entendido. Muy bien. Sofi, después de eso nos vamos a la parte de abajo. Mira, mira la tabla de la parte de abajo. Bien, perfecto. Y lo primero que nos da es el riesgo de los expuestos. 49. Aquí. ¿Qué tal, eh? Iji, se está armando la machaca, ¿no? Y después los no expuestos, 50. Perfecto. Y después nos da razón de riesgos. La razón de riesgos que nos da ahí es de 0,99. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Ok. Es lo Vamos, mismo, es lo mismo que riesgo de relativo, o sea, es la división. claro, Ok, ok, sí. Razón de riesgos y riesgo relativo es lo mismo. ok. ¿Right? Bien, perfecto. Vamos a interpretar este riesgo relativo, lo vamos a interpretar en el chat, ¿no? Entonces vámonos al chat y en el chat van a poner cómo interpretarían ese riesgo relativo. Lo único que quiero que me digan es si es de riesgo o es de protección, si es de riesgo o es de protección, este, tomar antibiótico. Para la resolución está difícil, no está fácil. El resultado es resolución versus no resolución. Veamos qué ponen en el chat. En el chat tengo que poner resolución o no resolución, a favor o en Voy a dejar contra. de compartir porque si no, no puedo escribir.
Ah, ok. Mm, Antibiótico a Rodolfo, favor y contra. Eh, Sin pensar en sin pensar en la chi cuadrada. Rodolfo, Solamente, solamente estoy viendo que fuera de solución o resolución. Rodolfo, Kevin, no estamos interpretando este intervalo de confianza del 95. Todavía no. Ah, ok. Sí, sí, Marco. pero aquí, por ejemplo, o sea, cuando haces el riesgo relativo, el Rodolfo Ruiz Rivas, este, cuando lo multiplicas por 100 y te da un número como muy alto, ¿es normal? Cuando el uno es nuestra unidad. Todavía no llegamos ahí. Lo que tú me estás diciendo es que 1 menos 0,99 es igual a Ajá. 1 menos 0,99 es igual a 0,01 por 0,01 es igual a 1%. Ujú. 1%. Pero ahorita lo vemos. Ok, ok. ¿Sí? No entendí. ¿Tenemos que poner en el chat lo que creemos? Sí. Ah, perdóname. Solo hay dos opciones. No resolución o resolución. Y el valor que sacamos es de 0,99. Tucu, tucu, tucu. Me va a explotar la cabeza. Marco, resolución. Kevin, no dice nada. Pues ya les envié ahí, pero es que Aquí en el chat, en el chat. Tucu, tucu, tucu. Venga, venga, tú puedes. ¿Resolución o no resolución? No resolución. Muy bien. Muy bien. Entonces, regresemos Sofi, bien, no resolución, bien. Entonces, regresemos a la tabla de 2 por 2. Muéstranos la tabla de 2 por 2. La parte difícil es qué estoy poniendo aquí en la exposición, ¿sí? Lo que yo ponga en la exposición, eso es lo que yo voy a interpretar. Voy a poner un ejemplo. El uno ya sabemos que es la no asociación, ¿sí? Y de un lado voy a tener que lo que estoy buscando es la resolución o no, este 350 que dijimos que era. los que tenían la antibiótico-terapia y resolvieron el cuadro. ¿Ok? Y entonces, si nosotros hiciéramos un gráfico entre uno y otro, aquí lo que nosotros estaríamos buscando es qué porcentaje de sujetos lograron la resolución en el grupo del antibiótico. ¿Recuerdan? 49. Sí. Solamente lograron 49% la resolución. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué porcentaje lograron la resolución en el grupo de los quirúrgicos? ¿Qué 50. porcentaje? 50. ¿Quién ganó? Cirugía. Cirugía. Ok, quirúrgico. Y entonces, nosotros tenemos aquí, para este lado, a favor de la cirugía. Y del otro lado, lo vamos a tener a favor de qué? Del Del antibiótico. El antibiótico-terapia. antibiótico. ¿Sí? Se incrementa el riesgo de tener mejoría. ¿Sí? Suena raro, ¿no? Se incrementa el riesgo de tener mejoría. Entonces, si el valor de aquí sale de 0,9, está de este lado del uno. Y entonces la respuesta correcta es de resolución, como lo dijo Marco. Ay, estoy idiota, perdóneme, es de no resolución. No, el antibiótico no da resolución en este sentido. Hay que hacer más interpretaciones. Solamente es
qué significa estar de un lado y qué significa estar del otro lado. Lo han minimizado en riesgo y no riesgo, riesgo y protección, pero depende de lo que yo esté buscando. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, sí queda, Sofi. Sí. Bien, perfecto. Pero ahora le tenemos que meter los intervalos de confianza al 95%, que ya tuvimos una clase de esto. ¿Qué es el intervalo de confianza 95, Regis? Es que estemos como 95% seguros de que no es el azar. Habíamos dicho es qué tanto se mueve La la media. media real dada por el azar y el tamaño de muestra. ¿Qué tanto es el movimiento de la media? Y entonces, en esto vamos a buscar de cuánto es el intervalo de confianza. Vamos a ver el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza dice que va de 0,98 y va de 0,882 a 1,009. 0,882 a 1.09. 1,009. Esto significa que en ocasiones el médico está a favor del antibiótico dado por el azar y en ocasiones no está dado por el azar. ¿Ok? Hasta aquí va bien. A esto le llamamos la ley de la chimoltrufia. La ley de la chimoltrufia es, no, pues como digo una cosa, como digo otra, ¿no? Y entonces sería así, cuando no quieres dar una respuesta, ¿no? Dices, oye, ¿y es mejor el antibiótico? ¿Y qué dice la gente? Bueno, pues a veces sí, pero a veces no. Como que puede que sí, pero a veces como puede que no. Puede que. Cuando tenemos esta circunstancia, entonces lo que nosotros decimos es que no hay una asociación. No podemos estar seguros. La P esto no nos ayuda a tomar una solución si uno es mejor que el otro, ¿sí? Y entonces aquí tú dirías pros y contras desde tu aspecto porque los dos tratamientos son buenos. Y perdón, pero aquí esto podría ser por el número de pacientes. ¿Podría ser el número de pacientes? Sí, 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 podría ser el número de pacientes. ¿Por qué? Porque si yo incremento la N, entonces el intervalo de confianza puede ser que se ajuste un poquito más, ¿sí? Y entonces el intervalo de confianza al incrementar el tamaño de muestra, lo que va a hacer es que esto se haga chiquitito, ¿sí? Pero no se mueve la media, no se va a mover este 0,99. Este 0,99 se va a quedar ahí porque es la media. Lo que se va a hacer chiquito es el intervalo de confianza, ¿sí? Vamos a ver qué pasaría si yo incremento el intervalo de confianza. Vamos de nuevo a la tabla de 2 por 2, Kevin. A la introducción de datos, ¿no? Introducción de datos y ahora Ajá. agrégale un cero a todo. 350, agrégale un cero. 364, le agregamos un cero, cero y cero. Se incrementó el tamaño de muestra, ¿se entiende? Sí. Pero no perdió la dimensión. Calculamos, ¿sí? Todavía no es estadísticamente significativo, pero el riesgo relativo sigue siendo 0,98 y ahora en lugar de que sea de 1,09, ahora es de Eh, 1,014. Uy, todavía le falta tamaño de muestra, ¿sí? Vamos a incrementar el tamaño de muestra. No, pero sigue siendo 0.98, ¿no? Sigue, eso no se mueve. Eso no se mueve. Sí, sí, Lo sí. único que se ajusta es el tamaño es el intervalo de Ok, confianza. ¿Sí? introduzcamos más. Otro cero. Otro cero, para que salga significativo. ¿Sí? Bien, calcular. Ahora sí, la P que salió. ¿Qué fue? ¿Qué dice ahí la P? Ya Regina. significa. Ah, ya es significativo, ¿no? Uy, ¿no? Entonces aquí podríamos poner la P es estadísticamente significativa. La cirugía es mejor que 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 el antibiótico. ¿Sí? Sí, sí. Y miren el valor de la P. Digo, y miren el valor del intervalo de confianza. El intervalo de confianza se ajusta.
0,97 a 0,99. ¿Queda claro? A esto le llamamos que es estadísticamente significativo, pero que probablemente no es clínicamente significativo. ¿Por qué no es clínicamente significativo, Sofi? O sea, porque la magnitud o sea, del impacto que tendríamos en la decisión clínica, o sea, no me ayuda a tomar la decisión, digamos. O sea, no. ¿Cuánto sería el impacto que tiene? 0,01. 0,01 o 1%. Ajá, Ajá. del 1 menos RRR, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, es 0,99 menos uno es igual a 0,01 por 100 es igual a 1%. Mejora, hay una diferencia entre los grupos de un 1%. Haz lo que quieras, ¿no? Si le quieres dar antibiótico está bien, si lo quieres operar está bien. Ahí ya juegas con lo que tú crees, ¿no? Yo creo que es mejor operar porque hay menos complicaciones. En mi experiencia es mejor dar antibiótico porque si estás en la sierra, le das antibiótico en lo que llegas acá, ¿sí? Entonces, porque no hay diferencia entre los grupos. Entonces, aquí lo que hay que buscar la diferencia es entre si la diferencia es estadísticamente significativa, que es dada por el tamaño de muestra, o si la diferencia es dada por esta circunstancia, ¿sí? ¿Sí queda? Bien, perfecto. Y entonces, ahora vamos a la reducción absoluta de riesgo. ¿Qué es eso de la reducción absoluta de riesgo, Regina? La verdad no sé la definición propia, Ajá. pero es realmente cuántos casos vamos a evitar con esto, ¿no? Uno. Es A ¿cuántos tratar, casos, ¿no? cuántos casos vamos a evitar de forma hipotética en el futuro si aplico esto? Eso es el riesgo relativo y el RRR, ¿ok? Pero cuando yo estoy analizando el artículo, dices, en este artículo, ¿cuántos casos hubieron? En este artículo, en los resultados de este artículo, no en la probabilidad a futuro, sino en este artículo, ¿cómo salió en este artículo? ¿Cuántos casos hubieron? ¿Cuántos casos se previnieron? Esa es la... no, abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, ahí. Ay, no, ya te pasaste. Ahí, ahí, no, no le muevas, no le muevas. Esa es la reducción del riesgo, que es la resta de un grupo menos el otro. Sí. La reducción absoluta del riesgo es los resultados que tienes ahí. ¿Que Reducción igual es absoluta. 1? Igual es uno, ¿sí? En este Ya. caso es igual a uno. No siempre coincide, ¿ok? Ujú. Pero es más importante el riesgo relativo que la reducción absoluta de riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo yo lo puedo aplicar a mi práctica clínica, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo, Kevin, ahora un ejemplo hipotético. Ok. El O sea, en ejemplo, tabla. ajá, regresemos al tabla y vamos a pensar ahora que, el 25%, el 50% de los pacientes que toman refresco se vuelven obesos. Ponle ahí 50, 50 y 50. 50% de los sujetos que toman refresco se vuelven obesos. En cambio, los niños que no toman refresco, solamente el 25 se vuelven obesos. ¿Ok? Y entonces, aquí sería, dale clic, diríamos, 50% de los que toman refresco se vuelven obesos, 25% no se vuelven obesos. ¿De cuánto es el riesgo relativo? Vamos a ver. Perfecto. Primero nos da una chi cuadrada. El refresco es malo. Ujú. El refresco es un factor de riesgo. Y después nos da este riesgo, esta razón de riesgos. Entonces, nos da una razón de riesgos de 2. Entonces, aquí ya tengo que es
en este caso es a favor del agua o en contra del agua, más bien. Y del otro lado, en contra del refresco. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces en este caso salió de 2. ¿Qué significa ese 2? ¿Qué significa ese 2? Y con un intervalo de confianza bien mono, ¿no? Un intervalo de confianza perfecto. 1.351 a 2.96. 1.351 a 2.96. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podrías interpretar, Kevin? Pues que el refresco incrementa el riesgo de, ¿qué dijimos? ¿De Obesidad o obesidad? lo que es obesidad. Este, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, dos veces, o es o sea, dos Ok, veces más que el agua. ok. Es una forma, pero la forma correcta por la cual estás aquí aprendiendo es que la ingesta o el tomar refresco incrementa la probabilidad de tener obesidad con un riesgo relativo de 2. Incrementa. Si yo lo quisiera interpretar, utilizaría la reducción de riesgo relativo, ¿sí? Y entonces 2 menos 1, Sofi, 1, 1 multiplicado por 100, 100. 100%, ¿no? Otro 100%. Ya no lo puedo interpretar. Cuando pasa hacia el 2 ya no se puede utilizar la fórmula del riesgo relativo, de la reducción de riesgo relativo. ¿Se entiende? Porque pierde sentido. Solamente la puedo utilizar cuando está del otro lado. Solamente puedo utilizarlo ahí. ¿Sí queda, Marco? ¿O ya está muy complejo? Ya me hice muchas bolas. Yo No le lo, lo puedes volver a repetir, a mí tampoco me quedó tan claro esa Claro. parte. Si yo, cuando paso, si quisiera yo interpretar la reducción de riesgo relativo y tengo un 2 de este lado, ya no se puede realizar. ¿Por qué? Porque La la resta con la interpretación unidad va a ser arriba del 100%, o sea, no va a ser. 100%. Mm, Sí. Imagínate que fuera de 3. ¿Qué dirías? sí, 300%. Una cosa así. 1 menos 3, 2 sería 200%. Ajá, 200%. Ok. ¿Sí? Y alguien te diría, ¿cómo 200%? Eso no existe. Sí. O sea, no existe más del pastel. ¿Sí? Y 100% en medicina tampoco existe. ¿No? Y entonces cuando llega al 2 y al 3 decimos es 2 veces mayor, o 3 veces mayor, o 4 veces mayor de riesgo. ¿Sí? Pero ¿qué riesgo es? Bueno, el riesgo habitual. Si nosotros pudiéramos meternos a ChatGPT GPT, y decirle, ChatGPT, ¿cuál es la prevalencia de obesidad en México? ¿Cuál es la prevalencia de obesidad en México? Y entonces ChatGPT nos puede decir, eh, no sé, pensemos, ¿cuánto sería la obesidad infantil en México? Ya le hice la pregunta, pero Pero está pensando, pues tienes todo, todo junto, ¿no? Ahí. sí. Como 70, 80, ¿no? O sea, somos el número uno en obesidad infantil. Sí, no, no, no tanto, bendito Dios, no tanto. Creo que es como un 30%, ¿sí? Si se eleva 2 veces más el riesgo, Sí, entonces, es un 30%. si se eleva 2 veces más el riesgo, Marco, entonces, ¿de cuánto es el riesgo de tener obesidad en los pacientes que toman refresco? 60%. 60%. Bravo. ¿Se entiende? Entonces, yo aplico este 2 y lo multiplico por este valor. El riesgo es lo que yo uso para extraer los datos del artículo y lo multiplico por la prevalencia de mi enfermedad.
¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría, Sofi, si voy a dar una plática sobre el uso de refrescos y la voy a dar la plática sobre el uso de refrescos al sedón, a gente nadando, salen los cuates estos así, pero con músculos sobre los músculos, y ahí de cuánto sería la prevalencia de obesidad. En el consejo de, se están preparando para los clavados. ¿De cuánto crees que sería ahí la obesidad? Sí, nada, 1%, nada. Uno tiene una lonjita, ¿no? Sí, O sea, media no, lonja. malditos, o sea, malditos, tiene una mini lonja chiquitita y sufren, ¿no? Porque, ¿sí? Y entonces, si yo tuviera una prevalencia del 1% de la enfermedad y la multiplico por 2, ¿de cuánto va acá? 2. ¿Me explico? Y entonces en el sedón diría, aquí tomen el refresco que quieran, ca. Oye, pero es que yo leí un artículo en donde el riesgo era de 2. Sí, pero aquí donde la prevalencia es muy baja, no aplica. ¿Sí? ¿Sí queda? Entonces, si bien todos los riesgos los estamos calculando en función de incidencia de que ocurre un desenlace, la interpretación, volvemos a lo mismo, es en función de la prevalencia del fenómeno. O sea, ¿va? Es decir, yo leo el artículo para resolver un problema que yo tengo en mi práctica clínica. ¿Ok? Y entonces, no es lo mismo las patologías que se ven en el Hospital Mm. General de México que la patología que se ve en el ABC. No es lo mismo la patología que se ve, Amanda, en Estados Unidos que la patología que se ve en Uganda. Y entonces, este artículo lo interpreto a la luz de la prevalencia de la enfermedad. ¿Ok? Eso en términos de riesgos. UR y riesgo relativo. ¿Ok? ¿Podríamos hacer rápido un ejemplo? Otro, Claro. rapidito. Sí, sí, sí. Este, ahora Este hazlo es, tú si quieres. es que este es real y ahorita me llama la atención y justo creo que nos puede servir. Va, O sea, va, va, va. no, Kevin, si nos puedes apoyar porque no tengo abierto para no tardar tanto. Por ejemplo, el riesgo de que se identifique fuga con hidrosoluble es del 70%. Espera, espera. Primero, antes que nada, dinos cuál es el estado basal, maniobra y desenlace. Ah, bueno, lo que es pacientes con presencia de anastomosis y fuga. Anastomosis. Ajá. Anastomosis y fuga. Ok. Entonces, ahí se puede hacer, o sea, esto es real. El 70% de las fugas se pueden identificar por material hidrosoluble, por solución hidrosoluble. Ajá. Ok. ¿Cuál es la maniobra? Sería hidrosoluble versus bario. ¿Y cuál es el desenlace? Desenlace es la identificación de la fuga. Uy, este no es un estudio de causalidad. Ok. Este es un estudio de proceso. Es un estudio de prueba diagnóstica. De ver cuál es mejor. Si es mejor una técnica o la otra para poder identificar la fuga. ¿Y no ¿Sí? se puede aplicar? No, no aplica para aquí. Lo que aplica es una prueba de una prueba diagnóstica, sensibilidad, especificidad. ¿Sí? Ok, ok. Aquí lo que estamos hablando es causalidad. ¿Sí? Es que, por ejemplo, yo tengo en los números de las fugas en el hospital, que es del 14%. Ujú. Entonces, mi plan era, o sea, pensando era como con cuál tienes más riesgo de poderla identificar o no por la incidencia de la fuga. Juguemos, pero juguemos con esta misma idea. Regresemos, Kevin, pon eso para jugar con la idea. Solo jugar con la idea. No, no que vaya a ser, Marco, solamente quiero Sí, sí, jugar sí. con esta Sí, idea. los números. ¿Sí? Y entonces, la idea es que ya sé de cuánto es la prevalencia de la enfermedad en mi hospital, Ujú. ¿no? Y entonces, este es el uno. El uno en mi hospital es del 14% de fuga, ¿sí? Sí. Uno, en este caso, va a ser igual a 14% de fuga. ¿Pero qué crees? Eso es en el ABC, Ujú. pero me voy a otro hospital y me voy a un hospital en Uganda. 22%.
en Uganda es 22%. Pero me Real. voy a otro hospital, ahora me voy a otro hospital, a el Hospital Dieu de París, 2%. 2%. ¿Ok? Y entonces yo descubro que nutrir a los pacientes disminuye el riesgo de tal cosa. ¿Sale? Entonces, le doy una terapia nutritiva para que no tengan el riesgo. Entre más nutrido estés, menos fuga. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces les doy un complemento alimenticio para evitar la fuga. Y entonces, aquí va a ser 25, vamos a ponerle arriba 25, 25, 75, 50 y 50. 50 y 50. Me tardo 2 minutos más. Si me esperan 2 minutos, 50 y 50, ¿ok? Entonces, en esta ocasión, el darle el alimento, el complemento alimenticio, disminuye el riesgo, ¿sí? ¿Ok? No sirve la cafetera, vas a tener que poner café. ¿Ok? Y entonces dice 0.5 la razón de riesgo. 0.5, ¿qué significa 0.5 de riesgo relativo? Significa que protege un 50%, ¿cierto? Ujú. 1 menos RR es igual a 50%. ¿Qué tan bien va a funcionar esto en el Hospital Dieu de París? Pues da lo mismo porque sería el 50% de 2 es 1. Tendrían solo un 3%. Porque Los los otros franceses están bien bien comidos, allí no nutridos. hay hambre ni nada, pues para ellos les da exactamente igual y entonces solo va a reducir un 1% y ahí puede ser que eso no sirva. ¿Qué tanto funciona en el ABC de México dar este nutrimento? Pues sí, porque te reduce al 7%. O sea, en vez de tener solo. ¡Wow! En el ABC me reduce la mitad y entonces me está reduciendo en un 7%. ¿Y qué tanto reduce en Uganda, donde la prevalencia es del 22%? Pues igual, 11%. Me reduce al 11%. ¿Sí? ¡Wow! Es decir, el riesgo relativo me permite entender que ese hallazgo que se hizo puede ser aplicable en distinta magnitud en el lugar en donde esté. Y ese es el valor del riesgo relativo. En cambio, la reducción absoluta de riesgo solamente evalúa los resultados del estudio. ¿Sí? Solamente evalúa los resultados del estudio. Entonces, cuando yo quiero interpretar los resultados del artículo a la luz de mi experiencia, entonces ocupo riesgo relativo y si no, ocupo reducción absoluta de riesgo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Tarea. Para la siguiente clase, lo que vamos a hacer son todos los cálculos para el artículo de apendicitis contra antibióticos para los 30 días. Vamos a hacer todos los cálculos. Reducción de riesgo relativo, bla, 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 todos los artículos de antibiótico contra tal cosa para los 30 días. ¿Sí? ¿Sí, Amanda? Utilizando este servicio y lo que vamos a hacer es darle otra vuelta más para poder decir cómo se interpreta. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Listos? Bueno, Listos. está de locura esto. No está fácil. No es algo sencillo. Tiene que ver con la interpretación que nosotros hagamos para los pacientes, pero espero que los iluminen, ¿no? Espero que les ayude a entender más los artículos. ¿Sale? Chao, bye. Gracias. Bye. Muchas Gracias. gracias. Bye. Buen día.